Zoom, no por Skype o Zoom, no sé cuál de las técnicas se van a usar hoy, Zoom, a esta, a un doctor en química. Su nombre es Óscar Ventura. Va a ayudarnos, o por lo menos vamos a intentar escuchar su análisis sobre el COVID-19 a 5 semanas de la aparición en Uruguay de esta pandemia. Antes de ir a nuestro invitado virtual, ¿alguna reflexión breve del panel? ¿Un análisis general? ¿Cómo te parece que venimos? Yo creo que venimos bien, que hay medidas satisfactorias, que si bien no hay que, hay que ser cauto, hay que mantenerse en su casa, esto no significa de que todo el mundo salga, pero yo creo que venimos bien. Bien, Ale. Bueno, ¿Qué escribías? Me muero de curiosidad. No, siempre anotas en libretita. Estaba anotando la palabra justamente porque lo acabas de decir, ¿no? El factor tiempo se nos ha desvirtuado a todos. Creo que esto seguramente debe estar siendo estudiado, o es lógico que ocurra, al punto tal que recién hablabas de 5 semanas. Sí. Y estoy seguro que en todos nosotros la sensación de que esto ya tiene 5 meses. Mínimo. Por años. Como mínimo. Años. Entonces, me parece interesante esa perspectiva, porque en realidad se puede decir, y ojo que no quiero decir más de lo que estoy diciendo, esto de algún modo en Uruguay recién empieza. Y ese es un asunto sobre el cual me parece que no nos debemos separar desde ninguna perspectiva. Vieron que, gracias a Dios, hay mucho humor circulando en las redes también. Y hay uno muy gracioso que es una actriz argentina toda despeinada, que dice, ¿cómo? Me vi 40 series, dormí 15 siestas, comí 25 veces y sigue siendo hoy. Esa cosa que uno se pierde realmente en el espacio y en el tiempo. Bien. Bueno, yo pienso que venimos bien, digo, los estudios, los informes muestran que las medidas hasta ahora han tenido sus resultados, pero me parece que no hay que aflojar, que cuesta mucho y por supuesto la extensión del tiempo obliga a que las medidas también vayan cambiando, porque uno tampoco puede permanecer, el Uruguay no puede permanecer siempre paralizado y encerrado, pero no es tampoco bajar la guardia del todo y volver a la normalidad, no puede ser volver a la normalidad. Bien. A esta altura de la semana... ¿Usted se cortó el pelo? No, lo que pasa... peinó. No, sí. Al no poder cortarme el pelo, le pedí al amigo Lord Cheselin que me ayudara un poquito para no despeinar. Bien. Además, la sugerencia de Alejandro, que me dijo que estaba despeinado. No sabía esta interna. Es mi esteticista. Aclaren esto porque está sonando mal. Que el otro día lo vi de acá, que estaban... Y entonces yo le voy a decir a mi amigo lo que me gustaría que a mí me dijeran cuando... Porque siempre lo digo, no somos como el caso del doctor, que el doctor tiene... despeinada vos, un día, claro, ¿te acordás? porque siempre yo mantengo este principio, a ver si se comparte. Cuando vos tenés, como por ejemplo Durán, todo el pelo, si un día salís despeinado, marcás tendencia. Ahora, ¿me seguís? Ahora si sos un semipelado como yo y salís despeinado, sos un gordito Gil ridículo, ¿entendés? Entonces, estamos más obligados a estar más cuidados. Los 4 pelos que estén en orden. Por lo menos que los 4 pelos estén en orden, exacto. Bueno, perdón, te interrumpí. Es viernes. Es viernes. Ya a esta altura de la semana deberíamos estar viendo algún rebrote de la suerte de inconducta que tuvimos unos cuantos uruguayos, o que tuvieron unos cuantos uruguayos en la Semana Santa. Debería ya ser tiempo de que aparecieran más infectados, de que hubieran no tantos recuperados, y sin embargo... pasaron ya 8 días, 9 días, 10 días de ese comportamiento licencioso que algunos en las redes y en la televisión criticamos, y sin embargo la cosa viene bastante bien. Hay 200 casos, 200 y poco, 207 creo que casos activos en este momento, una mayor cantidad inclusive de casos recuperados, y recuperados genuinos, no como se toma en otro país como Chile, donde se toma a los fallecidos como recuperados. Increíble, ¿no? Porque ya no pueden contagiar más. En Uruguay se habla de recuperados a las personas que ya sortearon esta etapa y que tal vez tengan que pasar un tiempito más cuidándose porque hay un cierto ahí prejuicio o ya alguna asunción de parte de la ciencia de que pueden seguir infectando. Pero recuperados creo que son algo así como 290 o 300 y 207 activos. Así que las cosas van bien. Muy bien. ¿Qué opinará entonces nuestro invitado? Les digo otra vez, es doctor en química, se llama Óscar Ventura. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Aclaro que no los veo, o sea, solamente estoy viéndome a mí mismo, por lo tanto, los saludo, pero sin saber a quién saludo, excepto a ti, Victoria, obviamente. Y creo que no deberían haberme invitado, porque realmente las opiniones que he escuchado son tremendamente sensatas y estoy de acuerdo completamente con todas ellas. Así que, bueno, Bueno, chau. estoy a las órdenes. Gracias por todo, entonces. Chao. No, Chao. a ver, convengamos, Oscar, que lo que nos interesa justamente es, lo venimos siguiendo a través de las redes. Usted viene presentando gráficas, curvas con modelos de evolución de la pandemia, análisis comparativos. ¿Se puede comparar entre países cuando en realidad está tan asociado a la capacidad de test que tenga cada país? ¿Valen esas comparaciones? Bueno, esa es una pregunta que requiere ciertas precisiones. A ver, lo Por que decirlo de nosotros otra estamos manera, haciendo... pregunté todo mal. No. Es que la pregunta en sí es correcta y es una duda que tiene mucha gente, Sí. incluso entre profesionales, ¿no? Es decir, hay gente que está acostumbrada, por ejemplo, economistas y qué sé yo, y te dicen, no, bueno, pero los datos son muy, muy diferentes. Bueno, nombraban un ejemplo, por ejemplo, el de Chile, ¿no? Que dice, bueno, pero consideran a los fallecidos como recuperados. En realidad, no es que los consideren recuperados desde un punto de vista conceptual, los consideran como que ya no contagian. Pero de cualquier manera, hay muchas formas. Hay países, por ejemplo, Perú, que hace muchísimos tests que son tests rápidos. Entonces parecería que Perú está muy adelantado con los tests, mucho más que nosotros, y sin embargo no es así. Hay países, por ejemplo, como España, ahora que están en un problema muy grande porque contabilizaban fallecidos de una determinada manera, ahora han cambiado. China, por ejemplo, también de golpe aparecieron 2.000 muertos que tenían por ahí. Algunos países consideran a las personas recuperadas después que han tenido, como hacemos nosotros, un cierto periodo sin síntomas cuando están en las casas y un periodo más grande sin síntomas cuando estuvieron hospitalizados. Otros países les hacen tests. La OMS ahora dice que habría que hacer 2 tests al final del periodo. Es decir, hay millones de complicaciones. Pero justamente eso es lo lindo de la estadística. La estadística justamente lo que no hace es entrar en los detalles, sino que es mirar por arriba, digamos. Cuando vos vas al mar y decís, pero qué lindo que está, no estás pensando ni en la cantidad de pececitos, de agua viva, la arena al fondo, las piedritas, las olas, las corrientes marinas. Vos lo que ves es el mar. Bueno, en estadística pasa un poco lo mismo. Hay una cantidad de variables que juegan el partido y uno lo que hace es tratar de modelar con las variables más relevantes. Y eso es lo que se hace en todos lados. Cuando te dicen, tenemos que aplanar la curva, no te dicen si tenemos que aplanar la curva porque vos lo que hiciste fue mandar a todo el mundo en cuarentena o porque lo que hiciste fue tener una cuarentena selectiva o hiciste tal cosa, tal otra. Te dice aplanar la curva. Y eso es lo que quería decirte como precisiones. O sea, sí es posible comparar, si uno toma recaudos de hacer las comparaciones, digamos, a tiempos similares. No, por ejemplo, nosotros no podemos comparar nuestra situación con la de China, porque China empezó con el coronavirus en diciembre, y nosotros empezamos en marzo. Pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, con el país X, que empezamos diferentes, pero ¿cuál es la evolución después que, por ejemplo, el país X tuvo 100 contagiados? Y nosotros tuvimos 100 contagiados. Porque el virus, en realidad, la enfermedad, no depende de la cantidad de gente que tenga una nación. Depende de la cantidad de infectados que vos tenés. O sea, si vos tenés un infectado, ese infectado producirá ciertos contagios, ponerle 2 o 3 contagios, esos a su vez producirán más contagios, pero depende de eso. Entonces, si vos tenés de golpe 1.000 infectados, el proceso de la enfermedad va a ser muy diferente que si tenés 1. Pero si estudias la evolución
a partir del mismo número de infectados, a partir de 100 o de 200 o de 500 infectados, entonces te podés comparar con los países. Pero Y bueno, vos sabés que pero nosotros... entonces... Sí, perdóname. No, perdón, Sí, yo usted. siempre aclaro lo mismo. Los profesores universitarios, si nos dejan hablar, hablamos. Siempre. Así que interrumpime. Bien, y interrumpir mi especialidad además. Ok. No a propósito, pero se supone que hay que administrar los tiempos. En fin, otro Sí, día sí, explico. claro, claro. El punto es, finalmente, ¿usted cuál entiende que es el indicador válido para poder hacer comparaciones teniendo en cuenta eso, ¿no? Países que hayan empezado o que mantengan nuestro ritmo en cuanto a la evolución. ¿Es el número de Exactamente. infectados o el número de fallecidos? ¿O el número de Bueno, recuperados? son las tres cosas. Son las tres cosas. Uno se fija en la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de infectados. O sea, cuántos casos tuvimos y de esos casos cuántos fueron graves y de esos casos graves cuántos fallecieron. Ese es un parámetro. Otro parámetro es tuvimos tantos casos, de esos casos cuántos se recuperaron. En los dos parámetros esos nosotros estamos al mismo nivel que Alemania, lo cual es muy bueno. Después puedes decir, bueno, ¿cómo es nuestra evolución? Es decir, las curvas de casos acumulados, ¿cómo se va dando en comparación con otros países? Y ahí estamos muchísimo mejor que Estados Unidos, que Alemania, que España, que Italia, que tuvieron grandísimos brotes. Nosotros estamos en una cohorte de países que estamos por debajo de la evolución de Japón, donde está, por ejemplo, Taiwán, está Jordania, está, bueno, San Marino, por ejemplo. Son países que tenemos una evolución durante muchos días después de tener el mismo número de casos, muy parecida. Así que bueno, es todo, ¿no? La cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos, la cantidad de recuperados. Nosotros en todos esos aspectos estamos muy bien, como decían los panelistas. Bien, ahora, ¿es un escenario que puede cambiar repentinamente si se Sí, afloja? Porque sí, uno tiene sí, la sin ninguna sensación duda. de que lo que pasó en Italia es lo que está pasando en Italia, lo que pasa en España. Esos números que son impactantes, la saturación de los sistemas de salud, el colapso uno tiene la sensación de que acá no va a pasar. No sé si es un Bueno, exceso de optimismo o por la tendencia que indica que venimos bien. Es lo que mucha gente se pregunta. ¿Vamos ya, necesariamente a llegar a eso o no? no, no necesariamente. Las catástrofes pueden ocurrir, pero no necesariamente. Muchas veces nadie se pregunta por qué la pandemia esta en Occidente empezó en Italia y en Lombardía en particular. Resulta que Italia e Irán, dos de los países que están peores, firmaron un convenio con China por el cual tuvieron un flujo impresionante de empresas y de operarios chinos, y eso coincidió con el brote en Wuhan. El brote en Europa empezó en Lombardía, empezó en Italia y de ahí se propagó. ¿Qué pasó? En Italia directamente de entrada dijeron es una gripe más. En España también dijeron es una gripe más. Y tardaron muchísimo tiempo en tomar controles. Muchísimo tiempo no quiere decir años, tardaron semanas, pero eso para el virus fue muchísimo tiempo. Y ahí se les descontroló la situación. En el caso de Uruguay, nosotros tomamos medidas inmediatamente que se conoció el primer contagio. O sea, si ustedes se acuerdan, los primeros contagiados aparecieron un viernes 13, Mm. y el sábado 14 ya se decidió que se suspendían las clases, se suspendió Montevideo Rock, se suspendieron los espectáculos públicos, se suspendió el fútbol. Es decir, se quitó millones de personas, o sea, millones de contactos entre personas de la calle. Y eso fue equivalente, o sea, nosotros entramos en una cuarentena parcial. Las cuarentenas absolutas no existen, pero nosotros estamos tomando, excepto por una medida, nosotros estamos tomando las mismas medidas que tomó Alemania. La única medida que ellos tienen y nosotros no pusimos es que ellos no permiten que más de 2 personas vayan juntas por la calle. Pero todo lo demás es lo mismo que tomamos, ¿no? Las mismas precauciones que tomamos nosotros. Y la prueba está que tanto ellos como nosotros, en relación al número de casos infectados, tenemos pocos muertos. Que no se me malentienda, yo no quiero que haya más fallecidos, ¿sí? Por O sea, no estoy supuesto, diciendo, ¿no? qué pocos que tenemos, ojalá que haya más, no, por supuesto que no. Lo que sí digo es que tenemos pocos y ya tenemos una experiencia en la cual se ve lo que puede pasar simplemente aflojando la vigilancia, que fue el caso del Vilar de Bo, ¿sí?
Si uno mira las curvas de evolución de los casos positivos, se ve claramente como hasta el caso del Vilar de Bo venía de una determinada manera, ya venía mesetándose, digamos, y en ese momento pegó un saltito y volvió a mesetarse. Ahora, ¿qué es lo que vimos? Como decía uno de los panelistas, es de esperar que si la gente se relajó mucho durante Semana de Turismo, en esta semana, de hecho yo lo esperaba a partir del martes y no se dio, se empezara a ver una nueva joroba en la curva. Puede ser que se dé y eso sería lo que esperamos en Semana de Turismo. ¿Cuál puede ser la nueva joroba? Empezamos a calentar progresivamente la economía de nuevo. La economía estaba muy fría, ahora dejamos que la construcción empiece a trabajar. Según su Entonces, criterio, necesariamente... perdón que lo interrumpa. Sí, sí, dale. Desde claro, cada especialista mira la situación desde su perspectiva, ¿no? E incluso muchos entienden que es falso el dilema economía versus sanidad, ¿no? Salud. Pero ¿usted entiende que se están tomando las medidas correctas en ese sentido o que desde la perspectiva del comportamiento del virus habría que esperar más en reactivar? No, yo creo que se están tomando las medidas correctas. Fíjate, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es un país que es bastante similar a nosotros. Nosotros tenemos 3,5 millones de habitantes, ellos tienen 5 y pico. Están proporcionalmente en la misma tasa de recuperados que estamos nosotros. Nosotros estamos en un 55 y ellos están en un 40 y pico. Y decidieron que sí, que específicamente que van a abrir las escuelas, que es lo que nosotros estamos haciendo a partir del 22. En otros países la construcción nunca paró. No paró el trabajo, pero se vino abajo el empleo en la construcción. Lo que el gobierno está haciendo, que a mi entender es muy razonable, es abriendo compartimentos. Nadie puede dejar de entender que hasta ahora tenemos mucha gente que siguió trabajando. Tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos bancos, tenemos comestibles, todo eso de algún lado sale. Hay personas que están trabajando, muchas otras no. Ahora empezamos a calentar la economía con un nuevo compartimento y observamos qué pasa. Durante un par de semanas vamos a saber si se generan focos en la construcción y esos focos hay que aislarlos y tratarlos. Una vez que eso está estable, ahora abrimos las clases. ¿Se generan focos? No. Bueno, después quizás lo que abramos sean las peluquerías, como están haciendo, lo están pensando en Dinamarca, abrir peluquerías, salones de belleza y locales de tatuajes, por decir algo. En pasos se ve lo que va pasando, se ven los contagios, se van tratando y siempre tratando de evitar lo único que es lo que hay que evitar, que colapse el sistema de salud. Todo lo demás, el virus no tiene una alta letalidad. ¿Sí? Por supuesto que la persona que fallece tiene un 100% de probabilidades y sus familiares lo sienten y es una situación horrible y lamentable y no estoy diciendo lo contrario. Pero la letalidad, estadísticamente, la letalidad de este virus es razonablemente pequeña. No es un virus mortal que el 90% de las personas se vayan a morir. Si del 80% de las personas que agarren este virus, que tengan el virus, lo van a cursar de una forma leve, no en una forma grave. Usted como químico, ¿entiende que o cuánto se suscribe a lo que son teorías conspirativas, ¿no?, que circulan por allí sobre la creación de este virus, el virus sintético y... A ver, no se burle de mí, porque yo no estoy diciendo que crean eso, pero no me estoy burlando para nada, no me estoy burlando. No. Esas ideas, y tampoco es que nos sirva para aplicar algo ahora, o sí, no lo sé, pero entender, por lo menos entender un poco más. Disculpame, no me estaba burlando en absoluto de ti. Deme un titular que tenemos que hacer una pausa. Y me lo contesta después. Bueno, el titular sería: las teorías conspirativas son hermosas y generalmente falsas. Ya venimos, quédese allí.